Esto no pasó en el bosque ni en un pueblo perdido. Pasó en pleno Chicago, hace 2 años, durante la semana entre Navidad y Año Nuevo. Si conoces la ciudad en esa época, sabes que es un caos de luces, nieve sucia y gente apurada. Yo trabajaba como repartidor nocturno para una aplicación de comida. Estaba intentando sacar unos dólares extra para pagar la renta. Eran como las 2 de la mañana. Me tocó entregar un pedido en un edificio de apartamentos viejo en una zona que no era precisamente la mejor. La nieve caía con fuerza, de esa que se vuelve aguanieve y te cala los huesos. Cuando llegué a la dirección, vi a un tipo disfrazado de Santa Claus parado en la esquina, bajo una farola que parpadeaba. No era un Santa de centro comercial. El traje estaba mugriento, de un rojo tan oscuro que parecía sangre seca, y la barba no era de algodón. Parecía pelo real, amarillento y enredado. El tipo no se movía. Solo sostenía una campana de bronce, pero no la agitaba. Solo me miraba. «Feliz Navidad», le dije por educación mientras bajaba de la bici. El tipo no respondió. Emitió un sonido desde el fondo de su garganta, como un gorgoteo de alguien que tiene los pulmones llenos de líquido. Me dio un escalofrío horrible, así que entré rápido al edificio. Entregué la comida en el cuarto piso. El cliente tardó en abrir, y cuando bajé por el ascensor, uno de esos viejos con reja, se quedó trabado entre el segundo y el primer piso. Las luces del ascensor empezaron a parpadear. En el silencio del pasillo vacío, escuché algo que me detuvo el corazón. Cling, cling, cling. Era el sonido de una campana de mano, pero sonaba dentro del edificio. Lento, deliberado. A través de la reja del ascensor, podía ver parte del vestíbulo. La puerta principal del edificio estaba abierta de par en par, dejando entrar el viento gélido. Y ahí estaba él, el Santa de la esquina. Estaba parado en medio del vestíbulo, pero su cuerpo se veía diferente. Sus brazos parecían demasiado largos, sus manos colgaban casi hasta sus rodillas, y cuando levantó la cabeza, vi que no tenía ojos. Tenía 2 cuencas negras y profundas, y una boca llena de dientes humanos, pero demasiados, como si tuviera 2 hileras en cada encía. Me quedé pegado a la pared trasera del ascensor, rogando que no me viera. La cosa empezó a caminar hacia el ascensor. No caminaba como un hombre. Sus rodillas se doblaban hacia atrás con cada paso, haciendo un sonido de huesos rompiéndose. Crack, crack, crack. ¿Ha sido bueno este año? La voz salió de él, pero no de su boca. Parecía que el sonido venía de las paredes mismas del ascensor. La criatura llegó hasta la reja. Metió esos dedos larguísimos y pálidos por los huecos del metal. El frío que desprendía era irreal. Sentí que mis pestañas se congelaban en segundos. Empezó a sacudir la reja con una fuerza que hizo que todo el ascensor se tambaleara. «¡Lárgate!», grité, buscando desesperadamente mi spray de pimienta o algo para defenderme. De repente, la luz del ascensor se volvió blanca y constante, y el motor arrancó con un tirón, bajándome de golpe al primer piso. Cuando las puertas se abrieron, el vestíbulo estaba vacío. La puerta principal estaba cerrada y cerrada con llave. No había huellas en la nieve del suelo. Nada. Salí corriendo de ese edificio. Me subí a mi bici y no paré hasta llegar a mi apartamento. Pensé que había tenido una alucinación por el cansancio, hasta que llegué a mi habitación y me quité el abrigo. En el bolsillo de mi chaqueta, donde antes no había nada, encontré algo. Era un pequeño trozo de carbón vegetal, pero cuando lo toqué, me quemó la piel como si estuviera al rojo vivo. Y lo peor de todo, al sacudir mi chaqueta, cayó un pequeño cascabel de bronce, igual al que sostenía esa cosa. Desde entonces, odio las decoraciones navideñas en la ciudad. Cada vez que escucho a un Santa de la Salvación sonar su campana en una esquina, me cruzo de calle. Porque sé que hay algo en la ciudad, algo viejo y hambriento,
que usa nuestra propia alegría para encontrarnos cuando estamos solos en la oscuridad del asfalto. Crecí en un pueblo minero en el centro de Pensilvania llamado Blackwood. Es el tipo de lugar que el tiempo olvidó. Casas de madera gris, una mina cerrada hace décadas y gente que no confía en los extraños. En Blackwood, la Navidad no se trata de regalos, se trata de superar la noche. Cuando era niño, mi abuelo, que vino de los Alpes austríacos cuando era joven, siempre nos obligaba a poner ramas de abedul atadas con cintas rojas en las ventanas el 5 de diciembre. Él no hablaba de Santa Claus, él hablaba del sombra. Esto me pasó a mí cuando tenía 19 años. Estaba cuidando a mi hermano pequeño, Leo, mientras mis padres estaban en el turno de noche en la fábrica. Era una noche de tormenta de nieve brutal. El viento hacía que las vigas de la casa crujieran como si se fueran a romper. A eso de las 10 de la noche, escuchamos un sonido en el porche. No fue un golpe, fue un rascado largo y lento, como si alguien estuviera pasando una uña de metal por la madera. Buster, nuestro perro, se escondió debajo de mi cama y empezó a aullar de una forma que nunca le había oído. ¿Es un oso, Marcos?, me preguntó Leo temblando. No hay osos fuera con esta tormenta, le dije, aunque por dentro estaba helado. Agarré la linterna y me asomé por la ventana que daba al porche. Lo primero que vi fue el rastro en la nieve fresca. No eran huellas de botas, eran huellas de pezuñas, pero profundas, como si quien las dejó pesara 300 kilos. Y junto a las huellas, había una marca larga en la nieve, como si estuviera arrastrando un saco pesado, o una cadena. Entonces, la luz del porche parpadeó, y lo vi. Estaba parado junto a la barandilla, de espaldas a mí. Era enorme, por lo menos de 2,5 metros, cubierto de un pelo negro y grueso que parecía alambre. No llevaba ropa, pero tenía un cinturón de cuero viejo del que colgaban docenas de cencerros oxidados que no hacían ruido, a pesar de que el viento lo movía todo. La cosa se giró lentamente. No tenía una cara de cabra como en las películas. Su cara era casi humana, pero alargada, con una piel que parecía cuero quemado y unos cuernos que no salían de su cabeza, sino que parecían haber crecido a través de ella, rompiendo el cráneo. Pero lo peor eran sus manos. Eran manos humanas, pero con dedos de 20 centímetros y garras negras. Me quedé paralizado. La cosa no intentó romper la puerta. Simplemente se acercó a la ventana y puso su mano contra el vidrio. El cristal empezó a agrietarse por el frío que emanaba de esa cosa. Entonces, habló. No fue una voz. Fue como un susurro que escuché directamente dentro de mi cabeza. He venido por el que miente. Se me paró el corazón. Mi hermano Leo había estado teniendo problemas en la escuela y le había mentido a mis padres sobre algo grave esa semana. La cosa empezó a rodear la casa, arrastrando una cadena de hierro que sonaba como 1000 campanas de funeral. Cada vez que pasaba por una ventana, el vidrio se cubría de escarcha negra. Mi hermano empezó a gritar porque la puerta de su habitación, que estaba cerrada bajo llave, empezó a recibir golpes violentos desde el interior del armario. «Marcos, está en mi armario», gritaba Leo. Corrí a su habitación. El armario de madera vieja se sacudía con una fuerza imposible. Se escuchaba un sonido de ramas de abedul azotando la madera desde dentro. Recordé lo que decía mi abuelo. Al sombra no le gusta el hierro ni el fuego. Agarré un atizador de hierro de la chimenea que estaba al rojo vivo y, con toda la adrenalina del mundo, abrí la puerta del armario de un golpe. No había nada físico allí, solo un frío que me quemó los pulmones y un olor a azufre. Pero en el fondo del armario, grabada en la madera, había una marca. Una pezuña quemada. Salí corriendo al porche con el atizador ardiendo. La criatura estaba allí, a pocos metros.
Me miró con unos ojos que brillaban como carbones encendidos. No me atacó. Simplemente soltó una risa seca y señaló a mi hermano, que estaba llorando en la puerta. Luego, con una velocidad que ningún animal tiene, saltó la valla de 2 metros y se perdió en el bosque de pinos en un segundo. Cuando mis padres llegaron, encontramos el saco de Leo, su mochila de la escuela, tirado en medio del bosque al día siguiente. Estaba destrozado, lleno de ramas de abedul y ceniza. En Blackwood, ya no celebramos la Navidad con muchas luces. La gente mantiene las luces bajas y las puertas reforzadas. Porque sabemos que el Krampus no es una leyenda para asustar niños. Es algo que vive en las minas viejas y que sale cada diciembre a recordarnos que, en estas montañas, el pecado se paga con algo más que carbón. Mucha gente cree que la Navidad en las montañas es como una postal de televisión. Nieve, chimeneas y paz. Pero si vives lo suficientemente arriba en las crestas, sabes que la Navidad es en realidad la época más peligrosa del año. Mi abuela siempre decía que, en el solsticio de invierno, la línea entre nuestro mundo y lo que sea que vive en el bosque se vuelve delgada como un papel. Esto ocurrió el 24 de diciembre de 2015. Yo estaba cuidando la cabaña de mis tíos mientras ellos estaban en la ciudad. Estaba solo con mi perro, un Blue Tick Hound llamado Buster, que no le tiene miedo ni a los pumas. Afuera había caído una nevada de esas que te entierran la puerta. El silencio era total, de esos que hacen que te zumben los oídos. A eso de las 11 de la noche, Buster, que estaba durmiendo frente al fuego, se levantó de golpe. No gruñó. Solo se quedó mirando hacia la ventana de la cocina, con el pelo del lomo totalmente erizado. Entonces escuché el golpe. Toc, toc, toc. 3 golpes secos en la puerta de madera. Mi primer pensamiento fue: ¿quién demonios está afuera con este frío? El pueblo más cercano está a 1 hora, y el camino está bloqueado. Agarré mi escopeta del calibre 12 y me acerqué a la puerta, pero no abrí. ¿Quién es?, pregunté. Nadie respondió. Pero los golpes volvieron. Toc, toc, toc. Miré por la mirilla. No había nadie. Solo la nieve cayendo bajo la luz del porche. Estaba a punto de darme la vuelta cuando escuché una voz. Venía de justo detrás de la puerta, a la altura de mis pies. Huele a pino y a carne. Déjame entrar, hace frío. La voz no sonaba humana. Era como si alguien estuviera frotando 2 piedras lijadas mientras hablaba. Y lo más raro es que no escuché pasos en el porche, y mi perro, en lugar de ladrar, se fue a esconder debajo de la mesa de la cocina, lloriqueando. No voy a abrir, dije, tratando de que no me temblara la voz. Vete de mi propiedad. Hubo un silencio largo. Luego, escuché algo que me heló la sangre. Algo empezó a trepar por la pared exterior de la cabaña. No eran pasos, eran rasguños metálicos, como si alguien estuviera usando garfios para subir por la madera. Los ruidos subieron hasta el techo, justo encima de donde yo estaba. Escuché pasos pesados caminando sobre las vigas. De repente, una lluvia de ceniza cayó por la chimenea sobre el fuego. Algo estaba asomándose por el conducto. Me acerqué a la chimenea y apunté con la escopeta hacia arriba. El olor que bajó fue inmediato. Era un olor a almizcle animal mezclado con algo quemado. Entonces, escuché un susurro que bajaba por el cañón de la chimenea, usando mi propio nombre. Caleb, no dejes que el fuego se apague. Si el fuego muere, yo entro. Pasé toda la noche alimentando esa chimenea como un loco. No dormí ni un segundo. Cada vez que las llamas bajaban un poco, escuchaba un rascado frenético en el tejado, justo encima de mí, como si algo estuviera buscando una grieta para entrar. Cuando salió el sol el día de Navidad, los ruidos se detuvieron. Salí afuera con la escopeta en mano para revisar. En el techo de la cabaña no había huellas de botas.
Había huellas de pezuñas hendidas, pero eran alargadas, casi como dedos, y estaban grabadas profundamente en la madera, no solo en la nieve. Lo más extraño es que las huellas rodeaban la chimenea, y luego simplemente desaparecían, como si lo que fuera que estuvo ahí hubiera saltado directamente al bosque, o se hubiera desvanecido en el aire. Desde ese año, nunca paso la Navidad solo. Y siempre, siempre, mantengo el fuego encendido hasta que sale el sol. En los Apalaches no celebramos que algo bueno viene a visitarnos. Celebramos que el fuego nos mantiene a salvo de lo que tiene hambre afuera. Esto no pasó en el monte, sino en mi propio pueblo, en las llanuras del Medio Oeste. Es uno de esos lugares donde en invierno el viento sopla tan fuerte que la gente se encierra en sus casas a partir de las 6 de la tarde. No hay nada alrededor, solo campos de maíz secos y carreteras rectas que no llevan a ninguna parte. Era la noche del 23 de diciembre de 2020. Yo trabajaba en la única gasolinera que queda abierta hasta tarde. El pueblo estaba extrañamente vacío, incluso para ser víspera de Navidad. Alrededor de las 11 de la noche, se fue la luz en toda la calle principal. No fue una tormenta, simplemente todo se apagó. Salí al aparcamiento para ver si era un transformador. Fue entonces cuando escuché el sonido. No eran villancicos. Era un sonido metálico, como cadenas arrastrándose por el asfalto, y un tambor sordo que golpeaba a un ritmo muy lento. Boom, boom, boom. A lo lejos, al final de la calle, vi luces. Pero no eran luces eléctricas, eran antorchas. Un grupo de personas venía caminando por el centro de la carretera. Mi primer pensamiento fue que era algún tipo de procesión de la iglesia local, pero algo me decía que me escondiera. Apagué mi linterna y me puse detrás de uno de los surtidores de gasolina. A medida que se acercaban, el frío se volvió insoportable. Podía ver mi propio aliento como una nube espesa. La procesión llegó frente a la gasolinera. Había unas 20 personas. Todas vestían abrigos viejos, de esos de lana pesada que se usaban hace 100 años. Pero sus caras, eso fue lo que me dejó helado. No tenían máscaras. Sus rostros estaban pintados de blanco con ceniza, y tenían los ojos cosidos. No es una metáfora. Tenían hilos negros cruzando sus párpados. Caminaban en una fila perfecta, siguiendo a un hombre alto que iba a la cabeza. Ese hombre llevaba una estructura de madera sobre los hombros, y de ella colgaban decenas de campanas oxidadas que no sonaban como campanas normales. Emitían un sonido que te hacía vibrar los oídos. Lo peor fue cuando se detuvieron justo frente a la gasolinera. El hombre de las campanas giró la cabeza hacia donde yo estaba escondido. No podía verme. Estaba oscuro y yo estaba oculto tras el metal, pero se detuvo. Empezó a olisquear el aire, como un perro buscando un rastro. Abrió la boca y soltó un vapor negro que olía a azufre y a tierra vieja. Entonces, todos los de la procesión se detuvieron y giraron sus cabezas hacia mí al mismo tiempo. Empezaron a murmurar algo al unísono. No era un idioma que yo conociera. Sonaba como insectos zumbando dentro de una caja de madera. Uno de ellos, una figura pequeña que parecía un niño, se salió de la fila y empezó a caminar hacia los surtidores. Se movía de forma errática, con las extremidades rígidas. Yo estaba apretando el mango de una llave inglesa, listo para lo que fuera, con el corazón martilleando en mi garganta. Justo cuando el niño estaba a unos metros de mí, la luz del pueblo regresó de golpe. Las farolas parpadearon y se encendieron. En el segundo que tardaron mis ojos en ajustarse al brillo, la calle quedó vacía. No había procesión, no había antorchas, no había tambores. Nada. Me quedé ahí parado, temblando, pensando que me había vuelto loco. Pero cuando miré hacia el suelo, en el asfalto donde había estado el grupo,
La nieve no se había derretido. Había marcas de quemaduras en el hielo, con la forma exacta de pies humanos, y un pequeño cascabel de bronce, tan viejo que estaba verde por el óxido, tirado justo donde el niño se había detenido. Entré en la gasolinera, cerré todo, y me quedé en el almacén con la escopeta de mi jefe hasta que amaneció. Al día siguiente le pregunté a los ancianos del pueblo sobre una procesión de antorchas. La mayoría me ignoró, pero uno de ellos, el señor Miller, me miró con una cara de terror absoluto y me dijo: «Tuviste suerte de que la luz volviera, muchacho. Ellos no buscan gente para su desfile. Buscan gente para sustituir a los que llevan las antorchas». Desde esa noche, paso los diciembres encerrado. Si escuchas un tambor y cadenas en una calle vacía de un pueblo pequeño, no salgas a mirar, porque si te ven, te aseguro que no pasarás la Navidad en casa.